Buenas noches. Día de la Constitución. Lo escuchaban con reproches. El presidente pide cumplir de pe a pa la Carta Magna y la oposición, Víctor Casas, le pide que se lo aplique a sí mismo. Un 43 aniversario de la Constitución en el que se ha evidenciado la falta de consenso para una posible reforma y el constante enfrentamiento entre el Gobierno y los partidos de la oposición. La presidenta del Congreso ha pedido lealtad a todas las fuerzas políticas y facilitar la renovación de los grandes pactos y acuerdos constitucionales. Un acto institucional en el que, como veíamos hace un momento, ha habido reproches y no solo entre los partidos políticos. Atención, porque la presidenta de la Cámara del Congreso, en un giro poco habitual en este tipo de actos, ha criticado a la oposición por llevar al Tribunal Constitucional algunas de las decisiones del Gobierno. Víctor. Como bien decías, José Luis, un aniversario de la Constitución, el que por segundo año consecutivo se ha tenido que celebrar en el exterior del Congreso de los Diputados, concretamente en este punto frente a la Puerta de los Leones. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha advertido a las fuerzas políticas que judicializar la política puede conllevar la politización de la justicia, en una clara alusión, eso sí, sin aludirles a estos partidos, a las últimas acciones judiciales que están llevando a cabo tanto el Partido Popular como Vox. Batet también ha pedido lealtad a todas las fuerzas políticas a la Constitución, porque dice quien cuestiona su cumplimiento pretende situarse por encima de ella, y ha exigido a todas las fuerzas políticas evitar la confrontación y el constante enfrentamiento y facilitar la renovación de los grandes acuerdos y pactos constitucionales. La oposición, en cambio, le pide al presidente del Gobierno que empiece por dar ejemplo, siendo él quien cumpla con la Constitución. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado que la Constitución es ahora más que nunca fundamental porque se está en un momento de revisionismo suicida. Pablo Casado ha atacado duramente a Pedro Sánchez porque dice es el presidente del Gobierno que más ha atacado la Constitución en los últimos 40 años y por eso ha descartado una posible reforma de la Carta Magna, porque dice que el Ejecutivo no es capaz ni de garantizar su cumplimiento. Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha pronunciado en una línea similar. Dice que Pedro Sánchez es el único presidente del Gobierno que permite que quienes atacan la Constitución sean miembros del Gobierno. Por su parte, de Vox dicen que el mejor aniversario que se podría hacer a la Constitución sería la dimisión inmediata tanto de Meritxell Batet como de Pedro Sánchez, porque dicen que han cometido muchos atropellos contra la Constitución. Víctor Casas, en un acto institucional en el que, como vemos, no solo ha habido reproches entre los partidos, sino, y esto es muy poco habitual, reproches de la presidenta de la Cámara a los partidos, sin mencionarlos, nos decías, pero claramente dirigiéndose a los de la oposición. Sí, José Luis, ha sido un 43 aniversario de la Constitución un tanto atípico porque por segundo año consecutivo se ha tenido que celebrar en el exterior del Congreso de los Diputados, concretamente frente a la Puerta de los Leones, para evitar posibles contagios de coronavirus. Hemos podido ver en el acto institucional la falta de consenso, la falta de acuerdo para una posible reforma de la Constitución, y muestra de ello es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, apenas han hablado después del saludo protocolario. Como decíais anteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a Pablo Casado que cumpla de pe a pa la Constitución, del primer al último artículo, en una clara alusión a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un imposible para Pablo Casado porque ha acusado a Sánchez de ser el presidente del Gobierno que más ha atacado a la Constitución en los últimos 40 años por tener como socios a Podemos y a las formaciones independentistas. Y como bien decías, José Luis, la sorpresa ha sido el discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados, de Meritxell Batet. Ha pedido lealtad a las formaciones políticas, a la Constitución, lealtad a la Constitución y que no se politice la justicia ni se judicialice la política. Y también ha dicho que se tienen que facilitar el alcance, los grandes acuerdos y los pactos constitucionales. Gracias, Víctor.